¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina, siempre con temas sumamente interesantes para todos nosotros. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la interacción entre medicamentos y alcohol. También vamos a hablar de diabetes y otro tema sumamente importante, la adherencia a los tratamientos farmacológicos en un trasplante. Así que comenzamos de esta manera. Ha llegado la farmacéutica María Di Pisa y interesante el tema que vamos a tratar, María. Estábamos hablando ahora antes de salir al aire, porque es el alcohol y la interacción del alcohol con los medicamentos. Pero hablábamos del alcohol porque en esta época del año y con la apertura que ha habido ahora, hay más consumo de alcohol. Claro, además, hay mucho consumo. El alcohol se encuentra en muchísimas bebidas, en distinta graduación. Claro. Y hay un consumo habitual. Y después hay un consumo crónico, también, donde ya ahí entramos en lo que sería el alcoholismo. El alcoholismo. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos alcohol? Cuando nosotros tomamos alcohol, va a afectar distintas partes de nuestro organismo. Desde la parte hepática, o sea, el hígado. El hígado. Y después... O sea que el hígado sufre. Sufre con el alcohol, porque el alcohol se metaboliza en el hígado. En el hígado. Y después en el sistema nervioso central. Sí. El alcohol va a tener primero un efecto excitante y después va a ser un depresor. Claro. También va a modificar nuestra calidad de vida porque va a disminuir en el alerta. Claro. Vamos a cometer más errores o vamos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Ahora, si estamos tomando medicamentos, ¿qué pasa con, la coincidencia con el consumo de alcohol? Por supuesto que va a haber lo que se llama una interacción. Sí. Una interacción es cuando nosotros tomamos un medicamento y al mismo tiempo tomamos otro o consumimos una bebida alcohólica, un alimento o también una planta medicinal, va a provocar en el medicamento que tomábamos una alteración. Sí. Esta alteración puede ser que aumente el efecto, disminuya o aparezca un efecto no deseado. Otro distinto. Ajá. Las interacciones son de dos tipos principalmente. Sí. Unas que llamamos farmacocinéticas. Esto es porque la segunda sustancia, digamos, va a modificar la absorción, la distribución, el metabolismo o la excreción del medicamento principal, digamos. Entonces lo que vamos a tener es una disponibilidad distinta. Sí. El medicamento va a ser más efecto o menos efecto. Ahora, María, la mayoría de los medicamentos está especificado, ¿no? Exacto. Dice evitar el consumo de alcohol y todo. Con este medicamento, porque ¿qué pasa? El otro tipo de interacción se llama farmacodinámica. Aquí es por la competencia del efecto, digamos. Puede haber un sinergismo, que es cuando se aumentan, o directamente que bloquee el efecto del medicamento. En el alcohol tenemos los dos tipos. Sí. Depende sobre qué va a actuar, va a tener un tipo de interacción u otra. Yo te voy a contar algunas más comunes. A ver, vamos, claro. Hoy todos que tomamos paracetamol. Bueno, la interacción alcohol-paracetamol es muy importante. ¿Ah, sí? Porque el paracetamol también trabaja sobre el hígado. Entonces, si nosotros consumimos mucho alcohol y mucho paracetamol, nuestro hígado va a trabajar tanto que podemos producir un daño hepático. Después con la aspirina, por ejemplo. La aspirina aumenta el metabolismo del alcohol. Son todos medicamentos que parecen inofensivos, ¿no? Que los tenemos en el botiquín de la casa. Sí. Después los antiinflamatorios. Ibuprofeno, diclofenac, que cuando nos duele algo lo tomamos. Bueno, si lo consumimos con alcohol, podemos producir hemorragias intestinales. Claro. Todo lo que sea que actúe sobre el sistema nervioso... antidepresivos, ansiolíticos, relajantes musculares. La cantidad de gente que toma, aparte, pastillas para dormir y a su vez que toma el vasito también de vino alcohol. A la noche. Porque dicen, no, con el vasito de vino, porque aparte hay como frases, ¿no? El vasito de vino, al contrario, me hace bien. Claro, porque lo va a sedar más junto con el tranquilizante. El tranquilizante porque para ahí dormir. lo que aumenta es el efecto sedante. Ajá.
Claro. Después con los medicamentos para la diabetes, los hipoglucemiantes. También. No, exacto, también hay una interacción y va a aumentar el efecto hipoglucemiante. Ajá. O sea, podemos tener una bajada del azúcar. Claro, que eso es algo que tienen que tener los diabéticos siempre. Exacto. También la gente que toma medicación, por ejemplo, para las convulsiones, para la epilepsia, tiene que tener mucho cuidado. Los antihipertensivos. Claro, porque aparte, viste que hay una disminución en los reflejos, es un peligro que la gente maneje, que salga, que reaccione ante una situación. Por eso es como que la gente lo tiene más en alerta, lo sabe más. Lo sabe. Pero la interacción con los medicamentos no le presta mucha atención. Y muchas veces cuando le explicamos, hay pacientes que deciden no tomar la medicación. Prefieren el alcohol. Porque prefieren el alcohol. Y bueno, hay una adicción fuerte. Muy importante. Indudablemente. Como recomendación general, porque sabemos que bueno, el alcohol puede ser un vasito de vino, puede servir para el corazón. Siempre menos es más importante que más. O sea, es preferible no tomarlo a tomarlo porque me parece que a lo mejor me va a hacer bien. Gracias, María. No, como de siempre, nada. un placer, ¿eh? Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Estamos ahora con la farmacéutica María de Los Ángeles Gallo, una conocida del programa también. Bienvenida. Gracias. Y vamos a hablar de un tema interesante y que también afecta a muchísima gente, que es la diabetes. Exactamente. Vamos a definir primero, como siempre, qué es la diabetes. La diabetes se presenta cuando hay niveles muy altos de glucosa o azúcar en la sangre. En la sangre. La glucosa nosotros la incorporamos al organismo por los alimentos. ¿Solamente o no? Sí, por los También. alimentos, por las bebidas, Claro. o sea, generalmente. Sí. Pero acá lo importante, que es la glucosa, es la principal fuente de energía de nuestras células, que conforman los tejidos, los músculos, Todo. hasta incluso, o sea, es nuestra principal fuente de energía para el cerebro. ¿Sí? Ahora, siempre asociamos la palabra diabetes con insulina. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es la insulina? ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que produce nuestro páncreas y que va a ayudar a que esa glucosa entre a las células para que se convierta en energía. ¿Sí? Y entonces, a veces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo no produce insulina o puede producir poca cantidad de insulina, o también puede suceder que la insulina presente en la sangre no sea usada en forma eficiente o adecuada por nuestro organismo. Mira. Entonces, si no es usada o si no hay insulina, esa glucosa se va acumulando en los vasos sanguíneos y nos trae una serie de enfermedades. Claro. El exceso de glucosa en sangre. Cuando hablamos de diabetes, ¿hablamos de un solo tipo o hay distintos tipos de diabetes? Ay, qué bueno. Hay distintos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, tipo 2 y la gestacional. La diabetes tipo 1 es justamente cuando el páncreas no produce insulina. Ajá. Generalmente se debe a enfermedades inmunitarias, ¿sí? O sea que nuestro propio sistema inmune es el que destruye las células del páncreas e impide de que produzcan insulina, ¿sí? En cambio, la diabetes tipo 2 es aquella donde hay poca cantidad de diabetes o poca cantidad de insulina o la insulina no es usada correctamente. ¿Sí? ¿Y cuál es entonces la que hay que, porque yo a veces escucho diferencias en cuanto qué tipo de diabetes tenés, ¿no? La que hay que prestarle mayor atención. Bueno, la diabetes tipo 1 es más importante, digamos, porque realmente tu páncreas no produce insulina. Eso se da normalmente en los niños y en los adultos jóvenes, pero gracias a Dios no hay tantos casos de esta insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 sí representa el 90 al 95% de los casos. ¿Sí? ¿Y quiénes tienen mayor posibilidad de padecer esta diabetes tipo 2?
Bueno, esta diabetes tipo 2 hay varios factores de riesgo. Sí. Uno es la edad, o sea, a partir de los 45 años, o sea, estamos más propensos a poder realmente a sufrir de diabetes. O sea que es una enfermedad que puede aparecer, por ejemplo, a los 45 años. Sí, sí, Y hasta ese exactamente. momento no Sí. había ninguna señal. Exactamente. Aparece ahí. Ajá. Incluso también los factores hereditarios, Claro. o sea, cuando la verdad que los genes son importantes, Sí. siempre hay una predisposición. Viste que siempre cuando vas a la consulta para un chequeo general te dicen antecedentes familiares si hay de diabetes. Claro, Sí. es por eso. Por otro lado, también es importante el tema del sobrepeso Claro. y la obesidad. ¿Sí? Incluso se ha observado que la cantidad de grasa abdominal tiene una relación directa con la diabetes. Ah, mira vos, claro. También la inactividad física. Física, bueno, como en todo, ¿viste? Como en todo. Sí. Es tan importante, Es la tan verdad, no importante, ser claro. sedentario. Claro. Vamos a hablar del tratamiento. ¿Existe tratamiento para la diabetes? Sí, es fundamental. Fundamental. O sea, es fundamental. En los 3 tipos de diabetes es Sí. fundamental un estilo de vida sana. Sí. O sea, una alimentación sana, un peso saludable y un ejercicio físico regular. Claro. Porque realmente la alimentación como es nuestra fuente de Sí, energía, claro. y la verdad que debe ser a través de frutas, verduras, proteínas magras, o sea, evitar en lo posible todo lo que es hidratos de carbono, harinas refinadas, grasas saturadas. También. No pregunté por la diabetes estacional, que es la que no hablé. No, Gestacional. Sí, Gestacional. la no, gestacional. Perdón. No, está. perfecto. La diabetes gestacional es la que se da a veces en determinadas mujeres embarazadas a partir del segundo o tercer mes También, de embarazo. claro. Exactamente. Esta diabetes generalmente desaparece cuando nace el bebé, pero las mamás pueden llegar a tener, que tuvieron diabetes gestacional, pueden llegar a tener mayor probabilidad de desarrollar una diabetes tipo 2. Perfecto. Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo el panorama que nos planteaste para que la gente conozca y sepa cuál es el alerta que tiene que tener ante determinadas situaciones de salud, ¿no? Gracias, María. Gracias a vos, Muchas Tete, gracias. muchísimas Nos vamos a gracias. una pausa y ya estamos de regreso. Le damos la bienvenida al farmacéutico Jorge Lamberta. Y la pregunta es el porqué del festejo y la elección del Día del Aire Puro. Hola Tete, sí, el Día Mundial del Aire Puro es un día conmemorativo que lo instauró desde 1977, en el mes de noviembre, la Organización Mundial de la Salud, haciendo un gran reclamo a la humanidad debido al deterioro de la calidad del aire que respiramos y sobre todo en cuanto a la presencia de incendios forestales, de la deforestación, de la emisión de gases contaminantes y sobre todo de los gases producidos por la actividad humana que van perdiendo la calidad del aire puro. ¿Cuándo podemos considerar que el aire es limpio y cuáles son los principales contaminantes? La composición del aire, Tete, para que tengamos una idea, tiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, que es el aire, la parte del aire que nosotros respiramos, y un 1% de otros gases. Se consideran contaminantes del aire el monóxido de carbono, los óxidos del nitrógeno, el dióxido de azufre y también algunas otras partículas, incluso de carbón, que son producidas por la actividad humana. Para que tengamos una idea, el aire limpio favorece el desarrollo del sistema inmunológico, también reduce la posibilidad de la aparición de asma, enfermedades respiratorias y sobre todo también alergias. Y esto hace, el respirar aire puro, aleja las toxinas de nuestro cuerpo y también elimina las células muertas, con lo cual nos da siempre una mejor calidad de vida. ¿Cómo podemos cuidar el aire y qué consejos nos podés dar? Para cuidar el aire, Tete, lo que hay que hacer o lo que se sugiere es, por ejemplo, abandonar un poco el automóvil, compartir los viajes justamente en automóvil para reducir la circulación de los mismos, andar más en bicicleta, caminar, no quemar basura,
utilizar transporte público, como decíamos, para ser más alternativo, tener una buena conciencia ecológica, utilizar elementos reciclables a la hora de comprar y de consumir, ser razonables con el uso del agua potable y con el uso de la electricidad, y también ir rotando hasta poder lograr trabajar con energía sustentable y energías alternativas, como por ejemplo la energía eólica o la energía solar. ¿Qué consejos podemos dar? Bueno, para mantener la calidad del aire, ventilar. La ventilación cruzada hace que todas las partículas que hay en el aire se vayan circulando y de esa manera se purifique el aire. Para eso también, por ejemplo, podemos utilizar en los interiores plantas que ayudan a tomar los tóxicos del aire, incluso el dióxido de carbono, para transformar oxígeno. Limpiar los filtros del aire acondicionado, justamente para evitar que esas partículas se propaguen en el aire. Limpiar nuestro calzado cuando entramos a nuestro hogar para evitar ingresar las partículas y los gérmenes a nuestra casa. Cepillar las mascotas para que no larguen pelos y no larguen partículas y bacterias y gérmenes en el aire. Y en general mantener una limpieza óptima en la casa. Todo esto ayuda a mantener nuestra calidad del aire puro. Gracias, Jorge. Y ha llegado la farmacéutica Graciela Bosch y vamos a hablar de un tema muy interesante que son los trasplantes y todo lo que significan los medicamentos, los tratamientos. ¿Cómo te va, Graciela? Todo bien, Bueno, bienvenida aquí al programa y preguntarte para qué se utilizan estos fármacos. Para trabajar el tema de los trasplantes. Estos fármacos inmunosupresores previenen el rechazo del órgano que se implanta. Ajá. Estos fármacos tienen un estrecho margen terapéutico, por eso hay que monitorizar la concentración de la droga en sangre. Sí. Por otro lado, tienen una gran variabilidad inter e intraindividual de su farmacocinética. Claro. Y también interaccionan no solo con otros medicamentos, sino también con alimentos y con productos naturales. Y ahora, ¿estamos hablando de fármacos que se dan una vez efectuado el trasplante o previamente para preparar el cuerpo? Y se dan, depende del tipo de trasplante, por ejemplo en trasplante renal, y de acuerdo también a cómo son las características del paciente, se utiliza un tratamiento inmunosupresor de inducción con determinados medicamentos. Claro. Se pasan pulsos de metilprednisolona de 500 miligramos, se usan anticuerpos monoclonales o se utilizan distintos fármacos que son buenos, pero para también, digamos, ayudar a todo el proceso, porque la función de estos fármacos es justamente... Es suprimir la respuesta inmune del organismo. Claro. Entonces ese tratamiento de inducción disminuye la respuesta que puede dar lo que se busca es que ese organismo no reconozca como extraño al órgano que le están trasplantando. Recibe el órgano, el cuerpo dice, acá hay algo que no es mío, y entonces se empieza a para que no provoque esa respuesta, se da este tratamiento de inducción y después los primeros días del trasplante, el tratamiento inmunosupresor tiene dosis muy altas. Que se van disminuyendo a medida que se va pasando tiempo de esa cirugía y con los controles que se van efectuando. Claro, por eso hay que hacer controles, ¿no es cierto? Sí, los controles todo el tiempo del tratamiento. Todo el tiempo, o sea, al paciente se le da el alta porque... Con el gran avance de las técnicas quirúrgicas, el cuidado posoperatorio y la medicación inmunosupresora, el paciente está muy poco tiempo internado. Es cierto. Entonces, pero bueno, después los controles son al principio todos los días, después día por medio, cada 3 días. ¿Y cuánto dura este tratamiento? ¿Dura mucho tiempo? De por vida. El tratamiento es crónico. Bueno, ahí vamos al tema importante también, ¿no? Y acá el tema es mantener este tratamiento toda tu vida. Mantener este tratamiento crónico al paciente se le hace muy pesado, porque también son drogas con efectos adversos muy
potentes. Tienen. Por ejemplo, hipertensión arterial, Claro. disminuyen la secreción de insulina, con lo cual aumentan entonces la glucosa en sangre, producen una diabetes. Más que nada el tacrolimus, que es uno de estos inmunosupresores, es uno de los más utilizados. También son nefrotóxicos. Esto es un efecto dosis dependiente, así que o se disminuye la dosis o se rotará el inmunosupresor. Claro. Producen también efectos neurológicos, viste, parestesias, cefaleas, temblores, algunas veces convulsivan, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Ahora, ¿en todos los casos se dan estas reacciones? Sí, en la mayor parte. En la mayor parte. Lo vas manejando. Entonces, claro. Se va manejando porque también hay efectos gastrointestinales. Se Entonces deben también convertir en expertos, ¿no? Una persona que Claro. atraviesa un trasplante después para estar alerta con todo lo que le está pasando. Una de las cosas en donde nosotros intervenimos mucho, el equipo de farmacia que atiende a estos pacientes, es justamente manejar las alertas. Las alertas, vos haces una educación sanitaria al paciente para que el paciente sepa reconocer sus alertas, que sepa qué efectos adversos va a tener, cómo tiene que actuar en ese caso, porque también hay que tener en cuenta que al disminuir, o sea, al haber una supresión de la respuesta inmune, estos pacientes son más propensos a las infecciones y a las neoplasias. Entonces también hay que trabajar mucho el tema de las alertas a las infecciones, a las fiebres o a los síntomas que tienen. Es interesante contarle todo al paciente, porque el paciente interactúa de la misma manera que el médico o que el farmacéutico, ¿no? El paciente viene con nosotros. Es tan importante ahí como... Claro, y se le habla, o sea, que conozca bien su tratamiento. Porque, viste, muchas veces el paciente viene y te dice, y yo tomo la pastillita rosa, la pastillita blanca. No. Entonces, primero que bueno, hay que entender que el paciente pasó por un trasplante, una situación muy compleja, y que el tratamiento es complejo. Con lo cual, bueno, se le va explicando y se lo va educando dentro de ese tratamiento. Cuál es la importancia que tiene de que lo siga, qué puede pasar si no lo sigue. Y bueno, siempre se va para que conozca cuál es también el tema del trasplante. Lo mismo hace el equipo médico, o sea, vienen muy bien informados, pero el equipo trabaja mucho también en eso. Entonces, bueno, se trabaja en complemento con el equipo, o sea, se trabaja en equipo, digamos, con todos los agentes de salud que tratan al paciente. Pensaba, Graciela, se debe pasar por distintas etapas, ¿no? La euforia, primero el miedo antes del trasplante, después cuando llega el trasplante se realiza, tiene éxito la euforia. Les cambia la vida. Les cambia la vida. Ahora, el peligro está también en que se empiezan a sentir bien y decidan abandonar el tratamiento. El tratamiento es de por vida. Es de por vida, y lo que se vio en estudios internacionales es que los primeros 3 meses a los primeros 3 meses de trasplante ya empiezan como están bien, empiezan a dejar la medicación. Entonces hay un 17% de no adherencia. Al año ya tenés un 30% de no adherencia. A los 2 años un 34%. A partir de los 3 años quedan con un 25% de no adherencia a los trasplantados renales, un 14% a los trasplantados cardíacos y un 6% a los trasplantados hepáticos. Entonces lo que tenés que hacer es trabajar mucho el tema de la adherencia con ellos. Nosotros tenemos, en este momento estamos atendiendo 200 pacientes trasplantados. Todo tipo de trasplante, incluido médula ósea. Entonces se trabaja mucho esto. Y hemos logrado que tengan una adherencia del 90%. Porque, digamos, el tema es como con un chico, transmitirle responsabilidad, la responsabilidad que la tengan, ¿no? Igual lo que vimos, después de todo eso, hace 14 años que estamos trabajando en esto, vimos que el paciente hace el cambio cuando está maduro para esto. Cuando ya lo entiende, lo piensa y ahí se produce el cambio. Y se da cuenta del beneficio enorme que tuvo en la vida de haber recibido un trasplante y seguir vivo. No todas las estrategias, o sea, la estrategia que te sirve a vos no me sirve a mí, bueno, y así. Entonces es sumar estrategias cognitivas, conductuales y afectivas. O sea, hay que involucrarse, no solamente el paciente. Nos tenemos que involucrar nosotros como equipo de salud y la familia. Y ayudarlo como yo siempre digo, hay que ayudarlos a transitar este camino que les tocó difícil. Entonces para eso estamos nosotros. Pero también tuvieron la suerte de recibir el regalo. El regalo de la vida. Graciela, para finalizar, ¿dónde desarrollas tu trabajo? En el Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, porque ya hablamos con vos de esto, pero siempre me encanta mencionarlo, porque es toda una cantidad de gente y farmacéuticos también que trabajan allí que son muy valiosos. Gracias, Gracias muchas a vos, gracias. Gracias. Bueno, nos vamos entonces ahora a un pequeño corte y ya estamos de regreso.
Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Llega el momento de la despedida. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias. Chao.